registrado la actividad que vamos a realizar hoy. Entonces, lo primero que quiero que ustedes tengan en cuenta es lo que se va a evaluar dentro del curso. Vamos a procurar tener las actividades de las actividades, los encuentros en Teams. ¿Por qué Teams? Porque he descubierto que Teams es mucho más amigable en la interacción que Bongo. Entonces, esa es la primera. Les pido a los compañeros que no intervengan en la plataforma, que en ese momento escuchen y pues traten de no manipular ninguna otra cosa para eso, porque este Teams lo que tiene es que es interactivo. Entonces, si alguno de ustedes está manipulando Teams, posiblemente intervenga en el desarrollo de la clase. Entonces, aquí lo primero que van ustedes a observar es que hay unos foros temáticos, ¿sí? Ustedes, ahora les comento en qué corresponde el primer foro, cómo se van a evaluar los foros y la otra forma de evaluación, que son unas pruebas cortas. Primero, si Hola, ustedes profe, acabé de observan... llegar. Perdón, profe, acabé de llegar. ¿Me puede repetir qué es lo que está diciendo, profe? No voy a repetir porque estoy grabando. Ok, Entonces, listo. va a quedar todo ahí listo para que ustedes pues más adelante miren ahí. Entonces, en este momento estoy grabando. Les pido por favor que no interrumpan lo que estoy haciendo en este momento. Entonces aquí hay 4 foros, ¿sí? Ya les indico por qué los foros y cuál es la intención de los foros dentro de la plataforma y cuál es la valoración. Estos 4 foros van a tener, los 4 foros, cada uno tiene la valoración del 5%. Eso significa que estos 4 foros van a corresponder al 20% de la actividad y hay unas pruebas cortas. Esas pruebas cortas son 4. Esas pruebas cortas van a estar relacionadas con los temas que nosotros trabajemos. Por lo menos la prueba corta que ya está habilitada está relacionada con los temas anteriores que vimos de PIB y de políticas de estabilidad económica. Entonces son 10 preguntitas en las cuales ustedes van a responder. Y continúa el proyecto de aula con la sustentación que equivale al 20% y la entrega del trabajo que corresponde al 30%. Entonces, esas fueron las modificaciones que se hicieron por esta contingencia, pues para que ustedes estén, estén pendientes de la plataforma. Les comento, ¿por qué tanto foro temático? Si yo me voy a la plataforma y quiero revisar quién de ustedes ha ingresado a la plataforma, me daré cuenta quiénes ingresaron ayer, quiénes ingresaron hoy al curso Agregados Económicos. Entonces, la idea de esos foros y esas actividades es que ustedes mantengan pendientes de visitar la plataforma, porque este va a ser ahora nuestro medio de comunicación. Entonces, por lo menos aquí, sin ánimo de dejarlos en evidencia, por lo menos Janet entró hoy, ¿sí? Pero hay unas personas que no han podido ingresar, por lo menos Geraldine Alfonso Aroca no ha ingresado a la plataforma. Jason Balanta no ha ingresado a la plataforma. Entonces aquí, ahí me doy cuenta quiénes han estado muy activos en la plataforma y quiénes no. Entonces ahora a nosotros y a ustedes nos van a revelar, vamos a valorar la actividad en la plataforma, porque ese va a ser nuestro medio de comunicación. Esta clase que nosotros tenemos en este momento, este encuentro, pues va a ayudar mucho pues, para la interacción y las clases que nosotros vamos a estar habilitando. Pero en la evaluación, en la gran mayoría, pues vamos a estar sujetos a estar pendiente de la plataforma. Entonces ahora voy a ir a la tabla de contenido. Entonces en contenido
les voy a mostrar dónde ustedes pueden observar la actividad, el foro y cuáles son los criterios de evaluación del foro. ¿Sí? Entonces, cómo yo voy a evaluar los foros para que ustedes lo tengan en cuenta, no se compliquen, no se estresen, solamente tienen que cumplir con los criterios que les pongo y ustedes ahí ya van a dar cuenta de de lo que tienen que hacer para poder resolver ese foro. Entonces, este foro, este primer foro, está en la semana. Ese es el cuestionario. Bueno, no le he asignado semana, ya les, de todas maneras los voy a mostrar. Ese foro lo voy a dejar en la semana 8. Entonces aquí voy a irme al foro. Sí está grabando, María Fernanda.
Bueno, les comento. Aquí, pues, este foro, no tengo copiado los criterios. Ahora se los habilito para que ustedes lo puedan observar. Pero les voy a comentar en qué consiste y cuál es la evaluación, cómo se va a evaluar este foro. Entonces, aquí yo les doy un saludo inicial que tiene que ver con el tema de políticas económicas, fiscal y monetaria, de lo trabajado en clase, la discusión que hemos tenido en las últimas clases. Entonces, ustedes van a realizar lectura de los conceptos de política fiscal expansiva y contractiva y de política monetaria expansiva y contractiva. Ahora les comento dónde pueden conseguir esa información, porque les acabé de montar también un libro, el libro de cabecera que estamos utilizando en el curso para fortalecer los elementos teóricos, que es el de Blanchard. Entonces, este es, digamos, lo que yo el tema que se va a trabajar. Aquí, después viene la actividad. Entonces, yo les hago una pregunta, la pregunta es acá al final, y la pregunta es, ¿cómo se ve afectada la economía ante el toque de queda designado por los gobiernos locales, regionales y nacional en Colombia, a raíz del crecimiento de los casos del COVID-19? Y explique su argumento de las decisiones de política fiscal tomadas por el gobierno. Entonces, esa es la pregunta. Entonces, ustedes tienen 6 líneas, ¿sí? Para responder esa pregunta. En 6 líneas, en lo que ustedes redacten, responden esa pregunta. Esa es lo primero que voy a observar. Que lo redacten en 6 líneas. Y 3 compañeros, ustedes, después de que ustedes opinen, obviamente el que opine primero, el que opine segundo, no va a encontrar a 3 compañeros, debe más adelante ingresar al foro y ver quiénes han escrito y opinar sobre los que los otros compañeros han escrito. En este segundo punto, yo no voy a mirar si escribió 6 líneas, 7, 5 o 1. Solamente que ustedes también, además de participar opinando en el foro, opinen sobre lo que los otros compañeros han escrito sobre la pregunta que se les hace. Y la ortografía y el respeto, pues, y no imponer la condición del otro, lo que responde el otro, sino que únicamente es opinar si están de acuerdo, si no están de acuerdo, por qué, qué les parece, qué podía mejorar y qué otra cosa podía mirar. Eso es lo que van a hacer, porque eso consiste en los foros, ¿sí? Para que ustedes puedan hablar sobre un tema y debatir sobre ello. Entonces no tendría sentido abrir un foro y que solamente opinen ustedes y no opinen sobre los demás. Entonces aquí, ese sería el foro y ustedes, pues aquí les va a aparecer quienes han escrito, ¿sí? Y empiezan, cada uno le pone su título, foro temático, a otros le ponen otros títulos más sugestivos y ahí tienen, digamos, la opinión sobre el foro. Esa es la forma que les voy a poner los foros para que ustedes participen. Entonces, ¿cómo sacan ustedes 5? Pues escriban 6 líneas mínimo, ¿sí? Y opinen a 3 de sus compañeros. Esa es prácticamente la forma de evaluar las actividades llamadas foros. Siempre esos foros, afortunadamente en economía, nos da la posibilidad de entender conceptos actuales mediante los conceptos económicos que estamos trabajando. Entonces, por lo menos por eso, ustedes están notando que el gobierno tomó unas medidas de política económica y a raíz de esas medidas de política económica, pues la economía pues va a tener sus avances o va a mitigar el impacto que puede tener la abstinencia, que estemos en casa todos nosotros y que las empresas no puedan producir bienes y servicios. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Profe, hay unos compañeros que no han podido ingresar. Dicen que la invitación que se les envió
cuando le dan clic a ella no les permite el ingreso. No sé si de pronto se les podría volver a enviar la invitación. La compañera Luz Dani Grandet, por ejemplo, no ha podido ingresar. No sé si alguien más esté en la misma situación. Compañero, buenas tardes. Dile que ingrese por el calendario. Por ahí fue que pude ingresar yo, por el calendario. Ok, compañera, muchas gracias. ¿Quién más de Luz Dari Grandet? Ya le envié la invitación a Luz Dari. Profe, qué pena, buenas tardes. Diana Sierra, tampoco ha podido ingresar. Gracias. Bueno, por lo visto como que ya están todos. Bueno, entonces continúo. Ustedes aquí, perdón, yo creo que me metí al otro curso que no era. Y los voy a ubicar en la información que está en la plataforma para que ustedes cuando lleguen pues no tengan ningún inconveniente al momento de buscar la información en plataforma. Entonces, digamos lo que yo les recomiendo cuando ingresen a la plataforma. Listo, Erlis, ya leí tu mensaje. Sigan así todos en silencio, por favor. Si encuentran alguna situación con algún compañero como ahora, me interrumpen, pero procuremos estar así, pues para que la grabación nos quede sin mucha interrupción por parte de los demás, de los compañeros. Yo después esto lo comparto. Ya aprendí a descargarlo y a montarlo por YouTube. Entonces yo le mando el enlace de YouTube para que ustedes lo puedan observar, dejándolo por medio de la plataforma. Entonces aquí, en elementos de competencia, no sé si a ustedes les aparece también elementos de competencia, voy a ir a la semana 1, está el acuerdo pedagógico. Obviamente ese acuerdo pedagógico tuvo las modificaciones que les acabé de comentar. En la semana 2 está el libro de macroeconomía, ¿sí? Este libro es el que en algunas ocasiones yo he utilizado pues para validar los conceptos que están trabajando en clase. Este libro, esta edición, que está trabajando la 5ª edición, es la que de una u otra manera hemos utilizado. Yo sé que ustedes posiblemente no la hayan visto porque no la hemos requerido como la vamos a requerir ahora, pero va a ser nuestro libro de cabecera. Todos los conceptos que ustedes vayan a tomar, vamos a tomarlo de ahí. Todo lo que la información que les puede usted necesitar para las evaluaciones la pueden tomar de ahí. Obviamente yo hago preguntas no muy directas. Tranquila, Luz Dani, esta clase va a quedar grabada para que puedas mirar desde el principio lo que he informado. Hasta ese momento seguimos con el manejo de la plataforma para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces aquí, en este libro, ya está en la semana 2. En la semana 5, vamos a ver qué aparece en la semana 5. Bueno, aquí está lo del primer informe. Quiero felicitarlos a la gran mayoría de ustedes en ese primer informe, en términos del análisis, que es lo que más me preocupa, que es lo de fondo. Pues gracias a Dios ustedes hicieron buenos análisis. Entonces ahí están para que las observaciones muy sencillas, la gran mayoría no tiene mucho que cambiar y algunos no tienen que cambiar nada, solamente avanzar. Los demás pues son cositas de forma, que enumerar las gráficas,
que poner las fuentes porque no las pusieron, cosas así por el estilo, pero no son cosas de manera muy significativas y eso me llena de mucho agrado para que ustedes, pues se cumplió el objetivo inicial de que ustedes hicieran los análisis económicos de las variables asignadas. Entonces, como les estaba comentando, ahí está el libro, el libro y aquí estaba en la semana 5 el cargue de la información y en la semana 10, nosotros tenemos la semana 10 después de Semana Santa. Entonces ustedes, hoy estamos en la semana 8, obviamente nosotros tenemos una semana que fue la semana anterior que estuvimos de preparación, entonces ahí vamos a ser flexibles para la entrega del segundo informe, pero igual el segundo informe no tiene mucha cosa para trabajar. Entonces, en la semana 10 ustedes van a encontrar todo lo referente a la entrega del segundo informe. Entonces, aquí va a estar el buzón donde ustedes van a cargar el segundo informe, los links de donde está la información, y me atreví a descargar algunos documentos en Excel, pues para que si se pierden, ustedes puedan organizar la información de eso. Y ese es, digamos, lo que van a tener ustedes en plataforma, y ya en las siguientes semanas yo les voy a dejar al inicio del curso, por lo general, cuando ustedes abran el curso, voy a procurar de que ustedes apenas abran la página del curso, ustedes vean qué es lo que está pendiente por parte del curso para ir entregando, ir avanzando. Por lo menos a los foros, yo les voy a dar una vigencia de 15 días, ¿sí? 15 días para que se cierre y así sucesivamente. Pero voy a ir alimentando los demás con los temas que vamos a editar. ¿Qué información hay? Inicialmente está, por lo menos, esta política de estabilidad que dice para el 4 de abril, política de estabilidad económica. ¿Qué es eso? Ese creo que es el cuestionario. Vamos a ver. Sí, ese es el cuestionario. Tiene aquí, entonces aquí el cuestionario es un cuestionario que consta de 10 preguntas. Esas preguntas van a estar relacionadas con el tema que estemos trabajando. Van a tener 5 intentos, ¿sí? Siempre va a dejar la nota más alta, ¿sí? Tienen 60 minutos. O sea, cuando ustedes abran la prueba, a partir de ahí corren los 60 minutos. Si ustedes se salen de la prueba, ya da la prueba como terminada. Entonces tienen que volver a hacerlo y ya perderían una oportunidad. Entonces aquí ustedes preguntarán, profe, ¿por qué deja 5 intentos? ¿Por qué tan fácil? ¿O es muy duro? No, la idea es que ustedes entre cada vez de los intentos, obviamente, posiblemente si no estudio muy bien, en el primer intento posiblemente saca un 5, saca un 4. Entonces usted ya en el segundo y el tercer intento ya puede, reflexionando más, estudiando más, sacarse una mejor calificación. Entonces, este es la prueba que ustedes van a tener y ese vencería el 4 de abril, que sería la próxima semana. Las pruebas sí van a tener un tiempo limitado de una semana y los foros sí van a tener más tiempo porque son espacios en los cuales ustedes tienen que interactuar y esperar que los otros compañeros participen. Entonces, por eso les doy un rango de acción más amplio al foro que a las pruebas. A las pruebas sí les voy a dar una semana. Entonces, bueno, ese era lo que yo les quería comentar con relación a manejar la plataforma. Tienen su computador, por favor, aunque eso va a quedar grabado, si quieren interactuar y hacerlo en simultánea, lo pueden ir haciendo pues para ver qué pueden dejar avanzado de la actividad que damos para el segundo informe. Para el segundo informe vamos a trabajar con lo que es el mercado laboral, que es el tema que vamos a trabajar ahora en clase. Yo espero que en unos minutos estar terminando la explicación y empezar, digamos, ya la clase formal de lo que es el curso de
de agregados económicos, y el tema que vamos a trabajar en esta clase es el mercado laboral. Sobre eso va a ser inicialmente el segundo informe. Entonces yo me voy a la semana 10 porque ahí está el buzón donde está la información del segundo informe. Entonces en la semana 10 yo me voy al segundo informe y ahí yo les voy a decir a ustedes que deben entregar al segundo informe. Así como para el primer informe trabajamos 2 puntos, que el primer punto fue el PIB de Colombia y los departamentos, y el segundo PIB fue los sectores económicos. Para este segundo informe también van a ser dos puntos que vamos a desarrollar. El primer punto es sobre las variables del mercado laboral. Aunque ahorita vamos a ver los conceptos, les voy a dar más o menos la ubicación operativa de dónde está la información del mercado para desarrollar lo que es el mercado laboral. ¿Eso dónde se nos fue? Bueno, a ustedes les voy a pedir para este segundo informe que investiguen del mercado laboral la tasa de desempleo, la tasa de ocupación, el porcentaje de población en edad de trabajar, la tasa general de participación. Esas son las variables que ustedes van a analizar en cada uno de los departamentos. Eso corresponde, ese primer punto, a todo el tema de mercado laboral que vamos a trabajar hoy. Y la segunda parte tiene que ver con el tema de pobreza y desigualdad. Entonces, ahí, en ese indicador de pobreza y desigualdad, pues hay muchos indicadores de desigualdad, pero vamos a trabajar lo que son necesidades básicas insatisfechas, lo que vamos a trabajar pobreza monetaria, pobreza multidimensional y coeficiente de Gini. Esas son las variables que vamos a analizar para desarrollarlo para el segundo informe, que sería la entrega después de Semana Santa. Entonces, ese es lo que vamos a hacer nosotros. Entonces, como les iba comentando, en la semana 10, si usted está perdido, que no entendió la información, entonces aquí yo les dejo los links para que ustedes puedan ingresar a encontrar la información. Entonces, en la parte baja, de donde está el segundo informe, está el link que me dice mercado laboral. Entonces yo le doy clic ahí y voy a abrir el enlace. Entonces automáticamente ya me manda a la página del DANE donde está el mercado laboral. Y están las variables que les estoy pidiendo a ustedes. Entonces aquí, en esta página del DANE, cuando abra, pues me lleva a un resto de información para trabajar. Y yo necesito que ustedes me descarguen la información y me procesen la información para los análisis por los departamentos. Hay algunos departamentos que no aparecen ahí, entonces ahora les comento dónde están la información de los departamentos que no aparecen ahí. Entonces aquí vamos a encontrar la información del mercado laboral. Este signo más, que me lleva a la gran encuesta integrada de hogares, es donde debo hacerle clic para encontrar la información del mercado laboral. Entonces aquí voy a encontrar mercado laboral por departamentos. Pero hay unos departamentos que pertenecen a la Amazonía y a la Orinoquía que no están en la información de mercado laboral. Entonces cuando ustedes ingresen ahí,
no van a encontrar esta información. Ya les coloqué en la plataforma también el documento en Excel, pero para que ustedes no se pierdan en la explicación, y cuando vean este video nuevamente, pues van a encontrarse de que hay unos departamentos, hay un mercado laboral que está por algunos departamentos, la gran mayoría, y hay otro que va a incluir a los de la Amazonía y a los de la Orinoquía. Entonces aquí vamos a darle clic a este mercado laboral por departamentos. Entonces ahí me va a descargar la información del mercado laboral por departamentos. Bueno, entonces en esta, como les comentaba, en ese mercado laboral, yo les estoy pidiendo a ustedes que la analicen el comportamiento del mercado laboral. Obviamente, yo les pido a ustedes que grafique, analice, defina las variables primero, que es tasa de desempleo, aunque eso lo vamos a dejar ahora en la presentación. Eso va a quedar en la presentación que yo les doy a ustedes ahora. Tasa de desempleo, que es tasa de ocupación, todas esas variables le van a hacer. Según lo que yo encontré, esa información aparece desde 2001, ¿sí? Entonces, vamos a ver si sigue apareciendo desde el 2001 esa información. Y lo que deben hacer es un análisis general. No es necesario buscar información, no es necesario, digamos, buscar otras fuentes de información, solamente es mirar el comportamiento de ese mercado, obviamente entendiendo cómo es la dinámica, qué es cada una de las variables más bien, y de ahí hacer la descripción como le hicieron la gran mayoría, que me gustó mucho. Eran unas descripciones muy breves, pero decían muchas cosas y pues comparado con algunos que escribieron mucha cosa, pero se iban, digamos, dando vueltas para decir algo muy puntual. Entonces, es prácticamente eso lo que los invito a que hagan la descripción general de esa información. Entonces, ustedes van a observar, lo que quiero que ustedes tengan en cuenta es que para cada uno de los variables la van a realizar con los 3 departamentos asignados. Entonces, aquí ya les voy a compartir el documento en Excel. Voy a salirme de la pantalla del DANE ahora para poder abrir el documento en Excel.
Bueno, ustedes ahora están observando la página, ya el documento en Excel, donde están los departamentos. Entonces aquí yo les voy a pedir a ustedes la información por los departamentos. Entonces aquí, inicialmente, ven que está el Valle del Cauca. Entonces, hay que buscar el departamento, ¿sí? Entonces aquí, obviamente, estará otro departamento, Tolima. ¿Sí? Ahí está la información de los departamentos. Esa información está la serie del 2001 ya actualizada al 2018. ¿Sí? Esa información, así no está la del 2019, es una información actual. La información del 2019, eso estará saliendo en septiembre, octubre del 2020. Eso no es información que se procesa de un día para otro. Entonces aquí lo que quiero que ustedes observen es que deben buscar los departamentos que se les asignó para poder encontrar la información. Pero aquí la información que les estoy pidiendo son estas, ¿sí? El porcentaje de población en edad de trabajar, la tasa general de participación, la tasa de ocupación y la tasa de desempleo, ¿sí? Entonces aquí está cada una de esas variables en esa serie. Entonces yo voy a hacer mi gráfica. Entonces a mí me tocó 3 departamentos. A mí me tocó Nariño, Valle y Boyacá. Esos son mis 3 departamentos. Entonces, de esos 3 departamentos yo tengo que sacar de cada uno de ellos la información. ¿Qué información? La tasa, el porcentaje, aquí sería la primera, el porcentaje de población en edad de trabajar. Esa es la variable que yo voy a hacer. El porcentaje de la población en edad de trabajar. Entonces me vengo acá y yo quiero encontrar Nariño, ¿sí? Entonces aquí lo que voy a hacer es encontrar la información de Nariño. En mi hoja. Voy a pegarla como número. Me voy otra vez a la información de Valle. Busco aquí Valle. Vemos que Valle estaba más abajito. Los mismos números y Boyacá. Entonces, si ustedes están observando, yo lo que estoy haciendo es a cada una de las variables la analizo con los 3 departamentos. ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer.
Entonces, si lo quiero encontrar más amigable, la información, esto es en porcentaje. Entonces, yo lo voy a reducir para que no se vea tan extensa la información. Pero eso que está trabajando aquí es porcentaje. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es la gráfica de ese porcentaje. ¿Sí? Y esa sería la gráfica que yo voy a encontrar acá. ¿Sí? Entonces, porcentaje. ¿Sí? Y ya queda la gráfica y esa es la que yo voy a enumerar y a citar. Entonces, ¿yo qué descripción haría? O sea, yo aquí no tengo que irme a buscar cómo es el mercado laboral de cada uno de los departamentos, sino que observo. ¿Yo qué observo aquí? Que en cada uno de los departamentos cada vez hay más personas que pueden estar en el mercado laboral. Aquí no me está diciendo que ya están trabajando, pero la posibilidad de que ingresen al mercado laboral cada vez es mayor, ¿sí? Entonces ustedes van a encontrarse que esto puede generar que hay problemas de desempleo, porque en cada de esas ciudades no hay empresas o hay quien asimile el crecimiento de la población en edad de trabajar. Entonces, eso también puede tener más adelante problemas de desempleo. Otras pueden ser que haya problemas de migración, como en el Valle del Cauca, en las cuales pues llegan personas de muchas otras partes y por eso ustedes ven que tienen ciertos crecimientos en ciertos años. Esas son explicaciones que ustedes les pueden empezar a dar de manera muy sencilla al comportamiento de las variables que ustedes estén analizando. Entonces, mire que aquí no tienen que ustedes ir a buscar, sino que yo necesito que ustedes observen la información, entiendan qué es la información que se está trabajando, por lo menos qué significa porcentaje de la población en edad de trabajar, y de esa manera ustedes puedan hacer sus análisis descriptivos. Como les comentaba, algunos de ustedes hicieron un trabajo muy bueno en unos párrafos muy concisos, pero explicando de manera muy precisa la información que les estaba pidiendo. Eso es lo que yo necesito que ustedes hagan para que observen es que no es tanto la cantidad, sino la capacidad de análisis que ustedes tengan de la información económica que se les esté presentando. Obviamente, siempre respetando pues, los argumentos económicos que vamos a ir aprendiendo clase a clase. Entonces, ese es, digamos, la información que ustedes pueden encontrar en esta página del DANE, en ese enlace que les estoy presentando ahí. Como les comentaba, voy a quitar la presentación del Excel para irme nuevamente a la página. Como les comentaba, ustedes ahí tienen la posibilidad de más adelante poder ir a la información de manera directa del DANE, como en el enlace que yo les puse en la página del curso. Entonces aquí aparecía, miren, si ven el enlace me llevó de manera directa a lo que es mercado laboral. Entonces ahí está el mercado laboral, que es la clase que vamos a ver hoy. Y viene a lo que es pobreza y desigualdad. Entonces, como les comentaba, para que no tengan ninguna duda, de cada una de las variables que ustedes van a colocar, ustedes sacan una gráfica, o sea que serían, de acuerdo a lo que yo les estoy pidiendo, una gráfica para porcentaje de la población en edad de trabajar, la tasa general de participación, es otra gráfica por los departamentos, la tasa de ocupación y la tasa de desempleo. ¿Sí? Ese sería la del mercado laboral. Viene después la otra variable y aquí, como les comentaba, esa gráfica que les presenté es esta que está aquí. ¿Sí?
la que dice anexo DEP 18, es la gráfica, es el Excel, ahí ustedes pueden mirarlo de manera directa sin ir a la página del DANE. Y también creo que está la de los anexos. Si ustedes tienen departamentos como el Putumayo, Guainía, Bichada, Amazonas, lo encuentran en esta que dice departamentos, Amazonía, Orinoquía, ¿sí? Ese es. Y el 18 es que llega la información hasta el 2018. Y de esa hacen los análisis. Ah, le hago una claridad. Si yo abro voy a abrirles para que los que les toque esos departamentos, porque sé que algunos tienen ese departamento, yo les recomiendo que ustedes descarguen la información y van a encontrar, entonces mire que aquí yo voy a descargar esa información, pero lo que yo voy a encontrar no es, no, perdón, no lo voy a descargar porque me toca otra vez irme a la pantalla. Se lo voy a mostrar desde aquí en la pantalla. Lo que ustedes van a encontrar es la capital del departamento. Si aquí me lo alcanza a mostrar. Bueno, aquí aparecen 23 departamentos. ¿Yo cuál abrir? Yo necesito que abrir es este. Este de acá. Entonces aquí, no sé si alcanzan a observar, que aquí me aparece Arauca. ¿Sí? Obviamente Arauca es un departamento y así mismo se llama la capital. Pero si yo me voy acá, me aparece Yopal, pero Yopal es la capital del Casanare. Entonces, lo que quiero aclarar aquí es que en esos departamentos, ese resto de esos 9 departamentos en los cuales no aparece en el que estaba inicialmente, no van a encontrar Casanare, sino que van a encontrar es la capital, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes vean ese nombre de esa capital, no vayan a descartar, solamente tienen que saber pues, que Mocoa es la capital del Putumayo, ¿sí? O si no, que Leticia es la capital de Amazonas. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, que les va a aparecer en esos otros departamentos donde no está la información. Y lo otro es que si ustedes tienen esa información, y eso es bastante importante, yo tengo un departamento que es, supongamos que tengo Valle, Cauca y tengo Guaviare, ¿sí? Pero Guaviare apenas encuentro la información desde el 2012 y la información de los demás departamentos está desde el 2001. Entonces vamos a ajustarnos todo a la información desde el 2012. Entonces la gráfica, si usted cuenta con algunos de esos departamentos en los cuales la información está desde el 2012, tómelo con la información del 2012 y a todos los demás los deja con la información del 2012. Solamente para los que tengan algunos departamentos con ese departamento que tiene la información del 2012. Los demás, si tienen sus 3 departamentos del 2001, pues hacen el análisis de la información del 2001. Eso es lo que quiero que quede claro acá. Cuando revisen el video, pues le dará la claridad de eso. Entonces, ese es lo que vamos a tener en cuenta con el mercado laboral. Les voy a dar la otra explicación para que ustedes cerrar aquí
y poder empezar. Aquí viene la otra variable que es pobreza y desigualdad. Entonces aquí, en ese de pobreza y desigualdad, ustedes van a encontrarse, ese es el tema que vamos a tener nosotros en la próxima clase. En ese problema y condiciones de vida, el DANE lo tiene como pobreza y condiciones de vida, y yo lo tengo como pobreza y desigualdad como tema del curso, porque yo igual le agrego otras cositas ahí. Entonces ustedes aquí van a encontrar todas las estadísticas que tiene el DANE que considera como pobreza y condiciones de vida. Entonces ahí está déficit de vivienda, bueno, hay un resto de información, pero yo necesito que ustedes me calculen necesidades básicas insatisfechas. Entonces les voy a colocar este que es el más complejo de entender, no de procesar, sino de entender que eso es lo que se quiere hacer, porque he tenido de que lo hacen de manera distinta como se los explico. Entonces voy a explicarle primero que todo esta, y después si tenemos alguna otro espacio, pues les complemento la de pobreza monetaria y pobreza multidimensional. Entonces aquí, ese índice de necesidades básicas insatisfechas solamente aparece el comparativo de un año. Ya tenemos, creo que el último año, 2018. Entonces, ahora me cambio y les comparto la pantalla del documento en Excel. Entonces, este es el donde usted va a encontrar necesidades básicas insatisfechas. Y donde va a encontrar el pobreza monetaria, pobreza multidimensional y coeficiente de Gini, es donde dice, ya les comento, ya los ubico. En este último que dice pobreza y desigualdad, ¿sí? Entonces, solamente vamos a encontrar necesidades básicas insatisfechas, donde está el que le estoy pidiendo de necesidades básicas insatisfechas, y el de pobreza y desigualdad, porque en pobreza y desigualdad vamos a encontrar el índice de pobreza monetaria y el índice de pobreza multidimensional y el coeficiente de Gini, ¿sí? Esto es lo que vamos a encontrar nosotros en términos de la información que tiene que ver con el tema de pobreza. Entonces aquí ya ustedes van a encontrar la información de la última información está al 2018 ya. Creo que ya está el 2018. ¿Sí? Entonces aquí está pobreza monetaria, pobreza multidimensional y pobreza monetaria. ¿Sí? Y aquí dice pobreza por departamentos. Entonces esta que dice pobreza por departamentos es la que nosotros vamos a colocar ahí para poder descargar la información. ¿Qué les parece? Pobreza monetaria por departamentos y pobreza multidimensional por departamentos. Y aquí aparece el boletín técnico, comunicado de prensa y el anexo. Entonces, lo que ustedes van a descargar son los anexos para pobreza multidimensional y los anexos para pobreza monetaria. ¿Sí? Eso es lo que van a hacer ustedes ahí. Entonces, voy a indicarles
cómo es lo de necesidades básicas para que ustedes vean pues que no es tan complicado hacer el procesamiento de la información. Entonces voy a dejar de compartir voy a compartirles la de necesidades básicas insatisfechas. Entonces, en esas necesidades básicas insatisfechas, si ustedes están observando el documento en Excel, aquí, pues, desafortunadamente, esto está estático, ¿sí? Esta parte está estático, solamente me deja mover los departamentos que están acá abajo. Pero ustedes lo que van a necesitar es este espacio únicamente. O sea, solamente estos cuadros son lo que ustedes van a utilizar, ¿sí? El resto de la información por cabeceras o por centros poblados y urbanos y dispersos, no, vamos a analizar solamente el total. Aquí me aparecen los departamentos. Aquí sí no hay problema porque están todos los departamentos. Entonces yo quiero analizar las condiciones de pobreza de 3 departamentos. Entonces voy a colocar Antioquia. Voy a colocar Atlántico. Sí, voy a colocar Antioquia, Atlántico y voy a colocar Bolívar. Perdón. Antioquia, Atlántico y Bolívar. ¿Sí? Entonces, en esa solamente tomé la que está en amarillito, lo demás no lo descarto y voy a realizar mi gráfica. Entonces voy a copiar esa información y voy a hacerle una nueva gráfica porque no me deja ver bien la información. Voy a insertar esta información que yo tengo acá. Listo, entonces aquí ya tengo, esa es la información que yo tengo que obtener, solamente esa para necesidades básicas insatisfechas. Y lo que voy a hacer es graficar las necesidades básicas insatisfechas. Dale, Giselle, aquí estoy ya dejando la información, después en la plataforma la puedes observar la clase. Entonces aquí yo le voy a dar insertar, voy a hacerme esta grafiquita y me aparece esta gráfica. ¿Listo? Y aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que son lo que se está midiendo. Voy a seleccionar datos. Le doy aquí a editar. Y aquí me aparece ya la gráfica de las necesidades básicas. Bueno, entonces, aquí, si usted va a hacer análisis de esa información, obviamente yo les pido a ustedes en el informe que ustedes definan cada componente, ¿sí? Entonces aquí, cuando yo les pido en el informe el componente vivienda, componente de hacinamiento, asistencia
de inasistencia o el componente de miseria o pobreza, es que ustedes describan cómo están esos análisis, cómo es ese componente. Entonces, yo quiero analizar esta información. Entonces, aquí, entre más alto, como son necesidades básicas insatisfechas, entre más alto sea la barrita, más necesidades tiene ese departamento, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden observar, Antioquia Atlántico, pues el componente, el primer componente, que es promedio de proporción de personas con necesidades básicas insatisfechas en términos porcentuales, quien tiene menos necesidades es Antioquia y muy cerquita es Atlántico, ¿sí? Pero casi los duplica, ¿sí? Los duplica, sí, es Bolívar, que tiene el 26,56% de necesidades básicas insatisfechas por personas, ¿sí? Y acá está lo que es componente de miseria. Entonces, mire que ya Atlántico, el componente de miseria, es más pequeño que Antioquia, pero vuelve y los prácticamente triplica o cuadruplica ese departamento Bolívar a los departamentos de Atlántico y de Antioquia en términos de condiciones de miseria. Y en todas las demás necesidades que vemos aquí, que están, siempre está Bolívar por encima. O sea que Bolívar, comparado con esos departamentos que están en el análisis, es el que más necesidades insatisfechas tiene, que Antioquia y que Atlántico. Entonces, esta sería la gráfica para el punto de necesidades básicas insatisfechas. Entonces, ahí ya les dejo en ese momento la explicación de cómo obtener la información. Ya la próxima clase buscamos otro espacio, así como lo estamos haciendo ahora, posiblemente un poquitico más corto, para explicarle las demás variables en caso de que alguno de ustedes no la haya podido encontrar ni desarrollar, ¿sí? Igual ya está en la plataforma y no tengan inconveniente para conseguir la información. Lo demás es procesarla y analizarla. Ahora ya vamos a comenzar. Ya les voy a dejar de compartir la presentación del documento en Excel. Para comenzar con lo de la clase. Entonces, en esta clase les comento, perdón, se me fue el que no era. En esta clase, pues yo voy a empezar como hacemos en la clase. Yo doy un momento como se dice, teórico, y les hago preguntas y abro el micrófono para que ustedes participen, para que no se queden tan calladitos. ¿Listos? Entonces, quiero saber si es... Ah, no, perdón, ese no es. Pregunta, ¿pueden ver la plantilla en PowerPoint de mercado laboral?
¿Alguien que me responda? Yo sí. Sí. Gracias. Sí, profe. Listo, entonces voy a empezar a hacer la intervención y, como les decía, yo les hago preguntas en un momento, dejamos abierto el micrófono para que ustedes puedan intervenir. ¿Listo? Es aquí, si alguno, digamos, cómo es la dinámica en este momento. Cuando yo haga la pregunta, posiblemente alguno de ustedes intervenga. Si el compañero no ha terminado de intervenir, por favor, otro no empiece otra discusión, pues para que no quede grabado esa interrupción en el video. O sea, cada uno va a tener su espacio para que pueda hacer la intervención. Entonces, las competencias que se van a desarrollar acá es comprender la dinámica del mercado laboral, entender los distintos indicadores del mercado laboral colombiano, analizar las implicaciones del desempleo, interpretar la situación del mercado laboral en los departamentos asignados y preguntas. Listo, eso es lo que vamos a trabajar hoy. Listo, entonces aquí ya les había comentado. Nosotros, aquí está lo del segundo informe, aquí está lo del segundo informe, y aquí ya empieza lo que es el mercado laboral. Entonces aquí ya viene una definición muy sencilla. El mercado laboral es como cualquier mercado que ustedes conocen en la economía, donde confluyen oferta y demanda de trabajo. En el mercado laboral, quien ofrece trabajo somos nosotros, ¿sí? Las personas son las que ofrecen su fuerza de trabajo. Y quienes demandan son las empresas. Entonces aquí ya en esa interacción de oferta y demanda de los trabajadores y las empresas es que se establece el mercado laboral. Ese mercado laboral puede encontrarse en unas situaciones. En Colombia no he visto desafortunadamente esa situación, pero puede que una situación de mayor, que la oferta sea mayor que la demanda, ¿sí? Entonces, la situación de disponibilidad de empleo, hay más oferta de empleo por parte de las empresas que los candidatos que se presentan. En ese contexto, el mercado de trabajo asume las siguientes características. La convocatoria para la selección de trabajadores no atraen candidatos en número suficiente, los criterios de selección se hacen menos exigentes y las ofertas de salarios ofrecidos a los pocos candidatos que se presentan tienden a elevarse. En esta característica que tiene el mercado laboral, ustedes van a encontrarse con algunos países en los cuales la población se está volviendo muy vieja en términos de económicos. Es que es difícil, si vemos la pirámide poblacional, de que la mayor concentración de la población está muy por encima y no está sobre la base de la pirámide poblacional. Entonces, esos países están optando por medidas en las cuales hacer una reingeniería de su mercado laboral. Entonces, se han dado cuenta de que países como Canadá, Alemania, sobre todo esos son los que más conozco, hacen ofertas para que las personas se vayan con sus familias y le dan un sinnúmero de prebendas pues, para que las personas vayan para allá. ¿Es por qué? Porque no hay un relevo generacional inmediato y pues que una población se quede sin relevo generacional, en términos económicos tiene un impacto bastante significativo, que es lo que le pasa en esos países que mencioné, a Canadá y Alemania, y a otros países europeos que también lo hacen, es que tienen una población muy vieja y no hay un relevo a la capacidad productiva en términos laborales. Entonces ahí ellos tienen esa cantidad, esa situación en la cual hay mayor demanda de trabajadores, demanda de empleo para que pues están ofreciendo más empleos para las personas que lo requieren y tienen esos criterios. Son, digamos, casos excepcionales, porque en la mayoría de los países es lo contrario. ¿Cuál es el perfil de un colaborador demandado por los empresarios? Entonces, mire que no solamente es la formación como tal, ¿sí? Yo sé que la mayoría de ustedes están en el mercado laboral ya con sus empresas
Y lo que quiere un empresario es que sea una persona capaz de asimilar los cambios tecnológicos. Por lo menos ahora, imagínense si ustedes en esta situación donde los profesores estuviéramos nosotros ya cerrados a decir que no, si nos tiza y tablero, no hacemos una clase porque yo quiero el contacto físico. Y en ese momento, pues estamos en esa situación, obviamente con altibajos, algunos aprendiendo, otros no, pero esa es la situación. Y algunos de ustedes posiblemente en sus empresas estén en la situación de teletrabajo. Entonces, ¿cómo nosotros como individuos, los colaboradores de las empresas, qué tan capaces estamos nosotros de estar dispuestos a esos cambios tecnológicos? Capacidad de aprender a aprender. Esa es otra situación en la cual muchas empresas valoran mucho las personas que no tienen ningún tipo de conocimiento y las adoptan, pues, son pocas las empresas que hacen eso, pero las adoptan para que ellas aprendan de primera mano lo que requiere la empresa como tal, y a su vez en ese aprender a aprender es que van generando situaciones en las cuales más adelante pueden tener iniciativas y ser creativos para que esa empresa crezca. Entonces, siempre el trabajador debe estar dispuesto a aprender. Uno como trabajador no se las puede saber todas. La confianza en sí mismo es fundamental. Obviamente siempre hay miedos por la inexperiencia que se tiene en el momento de tener un nuevo empleo o el primer empleo, o de cambiar de una ciudad a otra, adaptarse a ritmos de trabajo, a ritmos de compañeros, pero sobre todo la confianza en sí mismo. Tener conocimientos prácticos, capacidad de comunicación y trabajo en equipo es importantísimo, por lo menos si hay una actividad que depende de nosotros, no dejar que esa actividad, pues, si tengo algún inconveniente, hacer silencio y que los demás queden esperando que yo reaccione para que siga el proceso, sino que pues comunicar mi inconveniente y poder en equipo sacar adelante la actividad o la responsabilidad que nos hayan asignado. Dispuesto a implicarse en los objetivos de la empresa es importante. Muchas veces, si alguno de ustedes tienen compañeros en el trabajo que están criticando constantemente la empresa en la cual están, ¿sí? Entonces, pues cada empresa, como tiene su misión y su visión, debe garantizar que los colaboradores se ajusten a la filosofía, ¿sí? Y a los objetivos de ella. O sea, yo no puedo estar en una empresa pensando en estar en otra empresa. O sea, yo tengo que ser consecuente con la empresa en la cual estoy en este momento, ¿sí? Es más, si tengo dos trabajos, si salgo de un trabajo, llegar al otro trabajo, cambiarme el chip del trabajo donde estaba anteriormente y ponerme el chip del trabajo en el cual voy a tomar. Entonces, eso es lo que está en ese momento como los perfiles de los colaboradores. Como les comentaba, que tengan iniciativa y creatividad. Un trabajador, pues ustedes ven que hay compañeros que son muy proactivos, mantienen conversando mucho con los jefes, no dejan sus ideas al azar, son muy propositivos y pues por eso son muy apreciados en las empresas y capaz de realizar tareas en la empresa. Entonces es que muchas veces hay cosas que nos dejan a nosotros somos contratados con unas funciones y de acuerdo a nuestro perfil, pero hay tareas adicionales en las cuales tenemos que estar inmersos y requieren nuestra participación. Entonces también los empresarios ven que tengamos la capacidad de hacer esas tareas. Entonces aquí, como les comentaba, vamos a empezar a ver unos conceptos básicos ya adaptados a la economía colombiana. Lo que le quería comentar adicionalmente a la discusión que vamos a continuar
es que el mercado laboral es una variable macroeconómica porque aunque las empresas son las que generan empleo, yo puedo tener mi situación de empleo definida porque fue emprendedor y monté un negocio. La economía en su conjunto se ve afectado si está la población ocupada o la población desocupada o desempleada. Entonces, eso es lo que amerita de que ese mercado esté inmerso en los análisis de la macroeconomía. Entonces, aquí debemos tener en cuenta que pues, la población total que hay en una economía, pues esa población total debemos tener en cuenta que hay una población en edad de trabajar. La población en edad de trabajar para Colombia, ¿sí? Para Colombia, está constituida para personas de 12 años en adelante en zona urbana. Entonces, su hermanito de 12 años, que todavía no sabe hacer muchas cosas, en su casa no sabe hacer muchas cosas pero para el mercado laboral ya está dentro de la población en edad de trabajar. Y para la zona urbana, de 10 años en adelante, ¿sí? Entonces, para la zona rural, perdón, de 10 años en adelante. Entonces, aquí ya es la población en edad de trabajar. Como les comentaba, esa población de trabajar, hay una población que se llama económicamente activa y hay una población que se llama económicamente inactiva. Entonces, si la persona tiene 12 años, pero está estudiando, está en edad de trabajar, pero está económicamente inactiva, porque no está devengando ningún salario. Pero si está inmerso y tiene alguna remuneración, pues estaría dentro de la población económicamente activa. Entonces aquí ya ese porcentaje es solamente hacer la relación entre las personas que están en la población en edad de trabajar sobre la población total. Ese es el indicador como tal en el cual ustedes están calculando ahí. Entonces ahí si ustedes observaron en la gráfica, si lo van a observar, aparece más o menos un 70%. O sea que el 70% no es grave porque puede ser un departamento de su población sea muy joven, ¿sí? Entonces, si su población es muy joven, hay una gran participación de los niños menores de 12 años. Entonces, ahí ya ese porcentaje le restaría a la población en edad de trabajar. Esa sería más o menos una forma matemática de ver esa población económicamente activa. Viene después la tasa global de participación, ¿sí? Entonces, esa tasa global de participación está ya relacionando con la población económicamente activa y la población en edad de trabajar. Mire que en el anterior, que yo les hablaba del porcentaje de la población en edad económicamente en edad de trabajar, estaba esa población en edad de trabajar sobre la población total. Pero la tasa global de participación está relacionada con la población económicamente activa sobre la población a edad de trabajar, ¿sí? O sea, que aquí ya se excluye la población que no está en edad de trabajar para poder sacar la tasa global de participación. ¿Qué es la tasa global de participación? Es ese porcentaje de la población que está en el mercado laboral, pero de los cuales están en edad de trabajar. Eso es lo que me está mostrando ese indicador. Y la tasa de desempleo es esas personas que están buscando trabajo, ¿sí? Sobre la población económicamente activa de un país. La tasa de ocupación son aquellas personas que están ocupadas, ¿sí? Y está relacionada con la población en edad de trabajar. Entonces, hago una aclaración aquí. Que usted esté en la población económicamente activa no está indicando que usted esté trabajando. De esa población económicamente activa, usted puede estar desempleado, aunque usted quiere encontrar trabajo, usted está desempleado o usted está ocupado, ¿sí? Esa es la característica que tiene
la población económicamente activa, que suma a los ocupados y a los desocupados. Entonces, como les comentaba, la población económicamente activa son las personas en edad de trabajar que trabajan o están buscando trabajo, ¿sí? También se conoce como la fuerza laboral. Entonces aquí pónganle cuidado para que ustedes dimensionen qué es para el DANE, nuestro Departamento Nacional de Estadísticas, una persona ocupada y cómo mide los índices de ocupación y más adelante cómo mide los índices de desempleo. Y ahí les doy un espacio para que ustedes hagan sus opiniones y sus participaciones al respecto. Una persona ocupada es una persona que trabajó en la semana de referencia por lo menos 1 hora. O sea, si usted trabaja 1 hora a la semana, usted está dentro de la población ocupada si recibe remuneración. Que no trabajaron en la semana de referencia, pero tenían un trabajo, ¿sí? Si usted, ¿qué significa la semana de referencia? Que usted al momento de hacer la encuesta tiene un espacio de referencia. Entonces, si usted en la semana anterior no tenía trabajo, pero en esa semana que lo vinieron a encuestar ya no tiene trabajo, usted no es desocupado, usted es ocupado. Que dice, no trabajaron en la semana de referencia, pero tenían un trabajo. Sin remuneración en la semana de referencia, por lo menos con horas familiares. Entonces, hay personas que están sin remuneración, pero están haciendo actividades en la casa. Entonces, esas personas, para el DANE, se consideran ocupados. También, pues ya le sumó, esa variable antes no se analizaba, están los ocupados informales, porque ustedes saben, y lo han dimensionado ahora, que estamos en la cuarentena, de que muchas personas no pueden sostener esa cuarentena porque no tienen la posibilidad de hacer ni teletrabajo, ni que les llegue las personas al negocio, porque son empleados o personas informales. Esas personas que son ocupados, pero ya se diferencian como informales, trabajaron como empleados particulares en establecimientos, negocios o empresas que ocupan hasta 5 personas en el total de sus agencias y sucursales, incluyendo al patrono y el socio. Trabajaron sin remuneración en empresas de 5 trabajadores o menos como trabajadores familiares, ¿sí? Trabajaron sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares. Trabajaron como empleados domésticos en empresas de 5 trabajadores menos. Trabajaron como jornaleros o peones en las empresas de 5 trabajadores o menos. Trabajaron por cuenta propia en establecimiento de máximo 5 personas y no son profesionales independientes y trabajaron con patrones en empresas de 5 trabajadores o menos. Entonces ya aquí del mercado laboral está incluyendo a los ocupados informales, pero como lo teníamos en cuenta, tiene que ser sobre el periodo de referencia, si trabajaron con remuneración, si trabajaron sin remuneración, unas semanas antes o unas semanas después. Este es lo que aparece la tasa de ocupación. Y pónganle cuidado acá. ¿Quién es una persona desocupada? ¿Sí? Son personas que durante el periodo de referencia se encontraban en las siguientes situaciones: sin empleo, haciendo diligencias y disponibles para trabajar. Entonces, entonces abro el micrófono, aunque ya está abierto, para que ustedes opinen sobre y se den cuenta cuando me están hablando de que aumentó el desempleo, teniendo en cuenta de que para el DANE una persona ocupada, ¿sí? Una persona ocupada es que trabajó en la semana de referencia por lo menos 1 hora, ¿sí? No trabajaron en la semana, pero tenían un trabajo, o trabajan sin remuneración en la semana de referencia por lo menos 1 hora con familiares, ¿sí? Sin remuneración. ¿Qué les da a pensar a ustedes del índice de desempleo que se vive actualmente en Colombia y que ustedes van a encontrar en los departamentos en los cuales ustedes están
analizando. Entonces queda abierto el micrófono y los escucho. Profe, yo pienso que es una medida falsa, porque si una persona entonces trabaja 1 hora al mes, porque lastimosamente hay gente que no tiene pues sus recursos, y le dijeron, no, pues venga, ayúdeme a descargar un camión, y fue y en ese momento estaban haciendo el censo, entonces quedaron como si estuviera empleado. Entonces las medidas que están tomando los del DANE son falsas, porque no están tomando realmente lo que pasa y lo que la sociedad realmente está afrontando. Gracias, Heli. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, Sharon, te escucho. No. Listo. Pues yo también pienso que es algo irreal. Pues si nos ponemos a pensar estas personas que trabajan por lo menos 1 hora a la semana, obviamente no les van a dar un sueldo con el cual se pueda sostener un hogar o con lo cual no pueda sostener una familia con las necesidades básicas. Entonces para mí esto es como falso, le están maquillando pues todo. Gracias, Sharon. Profe, pues yo también pienso que eso no es real, pues no, o sea, pues la tasa no es real porque en realidad eh, pues en el momento hay muchas personas que, por ejemplo, que la encuestaron y en un momento pues hace una semana atrás tenía trabajo, pero pues ahorita ya no tiene, entonces pues, o sea, como, o sea, no están tomando como o sea, los datos, o sea, en el momento, o sea, en el ahora, cómo está pasando pues todas las situaciones de las personas. Muchas gracias, María Alejandra. Sí, profe, yo creo que en esa situación estas instituciones hacen como un censo y sacan unas estadísticas como siempre favoreciéndose y para ellos mantenerse como en unos ciertos estándares, pero no tienen en cuenta las necesidades de las personas, porque pues igual, independientemente de que una persona esté trabajando 1 hora, pues 1 hora no significa que usted con 1 hora durante la semana no va a poder mantener a una familia. Entonces yo pienso que las instituciones hacen esas estadísticas, pero pues en ningún momento piensan en el bienestar de las personas. Eider, muchas gracias. Aparte, pues, las estadísticas pues, del DANE, si no estoy mal, que generan empleo, lo toman también por medio de las personas que pagan por aparte su pensión y su EPS, trabajo informal. Entonces ellos lo toman como si fuera un trabajador más, pero no es por medio de empresas, sino por medio de ellos mismos. Incluso bueno, de mi persona, hubo un tiempo donde yo pagaba mis propias cesantías y mi propia EPS, y cuando hicieron un censo y todo eso, me dijeron que yo trabajaba independiente o algo así. Yo le dije que sí, y ellos lo toman como si fuera algo laboral de empresa como tal, pero todo lo pagaba yo. Entonces el gobierno también toma a las personas que pagan sus cosas, su pensión y todo eso, como si estuvieran trabajando normalmente por medio de una empresa. Gracias, Hansler. El otro compañero que debe intervenir puede hacerlo. Profe, pues por conocimiento de causa, pues yo trabajo en gestión humana en una empresa y el tema del DANE es que ellos cada mes o cada 2 meses envían un archivo para que las empresas envíen el tema de ocupaciones y ellos dividen como en tres, en empleados fijos, en empleados temporales
y otro que no recuerdo ahorita. Pero yendo a lo que decía el compañero Eiter, es verdad, ellos tienen unos estándares. Entonces ellos no pueden bajar esos estándares, pues porque el tema de la tasa, porque eso lleva a que si entonces la tasa es más la tasa de desempleo es más de las 2 dígitos, entonces hay que pagarle a los aprendices en el salario, que si es menos, que si es más de 2 dígitos el salario completo, que si es menos el 75, entonces todo eso tiene algunas repercusiones. Entonces ellos sí manejan estándares, profe. María Fernanda. Buenas tardes, profe. Hola. Alejandro. Edison. Sí, Didier, Alejandro. Ok, listo, te escuchamos. Profe, a la conclusión que puedo llegar después de ver la información que tú nos acabas de presentar, es que las estadísticas que presenta el DANE al gobierno, pues lo que se busca a través de esta estadística, obviamente, a través de la política de desempleo, es generar una política pública que ataque ese desempleo y mejore. Pero la conclusión a la que uno llega es que definitivamente eso no obedece a la realidad. Hay una total indiferencia del gobierno hacia la población menos favorecida en este tema de laboral. Entonces, encuentra uno que no existe realmente una política pública que vaya en mejora de la población que en este momento está en un total desempleo, porque pues obviamente una persona que trabaja 1 hora a la semana o que eventualmente trabaja para un familiar o informalmente, pues definitivamente está en una situación de pobreza bastante complicada y pues no haya uno definitivamente por parte del gobierno que haya un interés que en trabajar por las personas menos favorecidas del país. Entonces, esa sería como la conclusión a la que podría yo llegar. Gracias, Didier. Bueno, entonces voy a continuar. Cierro en este momento los micrófonos y vamos a continuar con la intervención. Digamos, de acuerdo a lo que ustedes expresan, esa fue también una de las inquietudes que yo tenía. Afortunadamente uno pues tiene la posibilidad de intervenir un poco y por eso, aunque el curso se llama Agregados Económicos, yo les comentaba en la clase que cuando yo los separo por departamentos es para no analizar las variables de tipo país, sino que hay que desagregarlas por departamentos. Entonces, por eso ustedes, cuando comparan la tasa de desempleo o la tasa de ocupación de los departamentos en los cuales ustedes tienen asignado, ustedes se van a dar cuenta que muchos departamentos tienen una tasa de desempleo que está muy por encima de la tasa que presenta el gobierno como tal. Entonces ahí van a ustedes a tener un punto de vista mucho más crítico de saber, como decía el compañero Alejandro ahora, que la política de disminución de la tasa de desempleo posiblemente no esté actuando y que muchos de nosotros o muchas regiones que a usted les va a tocar dependen mucho de lo que el gobierno les asigne. Es nosotros en el Valle del Cauca, o en Antioquia, o en Atlántico, o en Santanderes, o en el mismo Bogotá y Boyacá, no tenemos ningún problema porque esos departamentos tienen la posibilidad de generar empleo por las grandes, medianas y pequeñas empresas que provee. Pero hay departamentos que dependen del comercio de las personas, que estamos viendo aquí esos conceptos de los ocupados informales, o lo que el gobierno establezca con su empresa privada. Entonces ustedes se van a dar cuenta que hay departamentos en los cuales la gran mayoría quiere trabajar en la alcaldía, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no trabaja en la alcaldía, pues no va a tener una buena remuneración. Entonces, ese es lo que quería de una otra manera que ustedes tuvieran en cuenta y gracias por sus aportes para que ustedes vean que no es la variable como tal macroeconómica que tenemos que tener en cuenta, sino que hay que fijarse también en la minucia de lo que ocurre en cada uno de los departamentos.
Aquí vamos a, digamos que el DANE considera una persona desocupada si tiene las siguientes situaciones. Entonces aquí dice, no hay trabajo disponible en la ciudad, está esperando que lo llamen, no sabe cómo buscar trabajo, está cansado de buscar trabajo, no encuentra trabajo apropiado en su oficio o profesión, está esperando la temporada alta, carece de la experiencia necesaria, no tiene recursos para instalar un negocio y los empleadores lo consideran muy joven o muy viejo, ¿sí? Entonces, hay personas que están en esa condición de desocupación por esas situaciones que les estoy mencionando acá. Obviamente, esta situación ya el DANE las está considerando. Antes, en los análisis, no consideraba muchas cosas. Ahora, está considerando muchas variables. Por eso, posiblemente, nosotros estamos viendo últimamente las tasas de ocupación o las tasas de desempleo para que colocar el indicador del mercado laboral. No son válidas para que una persona que hace parte de la población económicamente activa se considere desocupada. Y en este caso se considera como parte de la población económicamente inactiva. Entonces ya estamos hablando de la población que se considera de la población económicamente inactiva. ¿Es muy joven o es muy viejo? Muy joven es que tenga sea menor de 12 años o muy viejo, mayor de 64. Aunque hay personas que son mayores de 64 que siguen siendo muy productivas. Actualmente no desea conseguir trabajo. Hay personas que no quieren trabajar. O sea, en su ser están ellos que ellos no van a trabajar y nunca van a trabajar en su vida. Entonces, esa también está ahí como población desocupada. Si no es población desocupada, sino población inactiva. Tiene responsabilidades familiares, tiene problemas de salud, está estudiando u otra razón. Otra razón puede ser que esté preso o esté en el ejército. Entonces aquí esa población es económicamente inactiva, ¿sí? Entonces de la población que se considera económicamente inactiva serían esas. Los estudiantes, como les comentaba, las amas de casa, los pensionados, los jubilados, los rentistas, los inválidos y personas que no les llama la atención o creen que no vale la pena trabajar. Eso son población económicamente inactiva. Hay una población, esos son nuevos indicadores que se están teniendo en cuenta porque el desempleo, a pesar de que es una variable macroeconómica, y por eso yo, digamos, uno dentro de los análisis que hacemos en economía, el mercado laboral y después vemos pobreza y desigualdad, porque digamos que hay elementos que están relacionados entre ellos dos. Es la población inactiva desalentada. Son las personas que dejaron de buscar trabajo porque no había disponibilidad de un empleo, por alguna enfermedad, porque estaban cansados de buscar, porque consideraban no estar calificados por la edad o por adquirir responsabilidades familiares. Entonces aquí ya hay una población inactiva, lo que ya le pone una característica que está de qué, desalentada, y eso si lo analizamos como variable económica y si vamos a la minucia de la variable económica población inactiva desalentada, aunque no hace parte del informe, y comparamos los departamentos, posiblemente algunos departamentos estén en una situación bastante significativa y debería haber una política pública para que esas personas que están desalentadas estén alentadas. Por lo menos hay estudios que dicen que cuando aumentan en un punto porcentual la tasa de desempleo, la tasa de suicidios en algunos países aumenta de manera significativa, ¿sí? Entonces, en un país como Estados Unidos o China o la India, que son países muy grandes, y que tenga ese aumento en un 1% de su tasa de desempleo, no son de 25 millones que estén 2,5 millones de personas buscando sin trabajo, sino que de 300 millones que sean por lo menos, o de 200 millones, son 20 millones, son 30 millones de personas que están sin trabajo. Entonces ahí ya estamos viendo que el impacto de la tasa de desempleo tiene una incidencia
en su modus vivendi, en su nivel de satisfacción y en su nivel de vida. Entonces aquí esa variable desempleo, por eso es una variable que depende, como le decía el compañero Alejandro ahora, que depende de acciones del gobierno para que esa tasa de desempleo disminuya y pues para que las personas tengan la posibilidad de tener en cuenta, de tener más oportunidades de emplearse. Aquí posiblemente a ustedes les parezca curioso este análisis que se hace ahora a raíz del DANE y posiblemente alguno de nosotros estemos en esa característica. Entonces, hay un subempleo. Entonces, ¿quién se considera subempleado? ¿Sí? Posiblemente yo sea subempleado o alguno de ustedes cuando vea esto se considere también subempleado. Es un subempleo subjetivo, hace referencia al simple deseo manifestado por otra persona que trabaja pero está interesada en mejorar sus ingresos, aumentar el número de horas trabajadas o pasar a realizar una labor más acorde con sus competencias personales. Entonces, si nosotros leemos solamente subempleo subjetivo, posiblemente yo no quiera trabajar en la Universidad Cooperativa, sino que yo quiera trabajar en el Banco de la República, ¿sí? Entonces, aquí ya empiezo a decir, yo soy un subempleado. ¿Alguno de ustedes, ahora el micrófono, se considera con subempleo subjetivo? ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Sí, yo pienso que pues ahí el subempleo subjetivo trata de que la persona mientras está trabajando, es lo que yo entiendo, ella está trabajando, pero está pensando en mejorar sus ingresos. O sea que posiblemente está pensando en cambiar de puesto o buscar empleo en alguna otra empresa. Es lo que yo entiendo. Entonces yo Listo. pienso que simplemente la persona, cuando uno está estudiando, lo hace para mejorar, adquirir más conocimientos y poder aplicar a mejores ofertas y mejorar la situación económica. Muchas gracias, Lizeth. Bueno, entonces cierro el micrófono si alguien más no va a opinar. Entonces aquí el subempleo objetivo tiene que ver con lo mismo que el subjetivo, pero esa persona ya está gestionando, mantiene metiendo hojas de vida, mantiene buscando o mantiene en entrevista, o sea, ya hace una gestión para materializar su aspiración de ¿qué? De mejorar sus ingresos, de aumentar el número de horas o de realizar una labor más acorde a sus competencias personales. Cuando ya quiere, ya gestiona, ya su empleo se vuelve subempleo objetivo. Hay un último subempleo que es subempleo por insuficiencia de horas. Y esa subempleo en insuficiencia de horas son las personas ocupadas que desean trabajar más horas, ya sea en un empleo principal o secundario, y tienen una jornada inferior a las 48 horas semanales. Algunos de nosotros en algún momento solamente trabajamos los fines de semana. Entonces, posiblemente algunos de nosotros estamos en subempleo por insuficiencia de horas. Entonces, aquí ya, digamos, se analiza dentro de del mercado laboral qué condiciones tiene un empleado, pero de una condición inadecuada. Entonces, aquí dice las condiciones inadecuadas que pueden dar por dos razones, por competencias o por ingresos. Teniendo en cuenta esas condiciones, la población se divide en ocupados temporales. Son las personas que ejercen un trabajo en forma esporádica o no continua, trabajando solo por ciertas épocas, por periodos o cuando tienen un contrato de trabajo hasta por un año. Trabajo infantil. Toda actividad de comercialización, producción, transformación, distribución o venta de bienes y servicios remunerada o no, realizada de manera independiente o al servicio de otra persona natural o jurídica por las personas que no han cumplido 18 años de edad.
La tasa de trabajo infantil, ya son los niños, niñas y adolescentes que están entre 5 y 17 años ejerciendo una labor. Y la tasa de trabajo infantil ampliada, la relación entre las niñas, niños y adolescentes que se dedican a oficios del hogar y también a aspectos laborales. Entonces, estas condiciones se consideran condiciones de empleo inadecuado. Entonces, cuando ustedes vean muchas veces unos niños en los semáforos trabajando, hay muchas justificaciones ante esa situación de empleo de los niños, que por lo menos las mamás los llevan porque no tienen con quién dejarlos en la casa, y ellos van aprendiendo la actividad de los papás y se vuelven pues ya empleados con trabajo infantil. Entonces, es una condición de empleo inadecuado también, ¿sí? Además de eso, estamos sumando a que esos niños que trabajan o hacen oficios en el hogar de manera permanente, pues están descuidando su etapa más importante, que es su etapa de formación primaria y secundaria. Entonces ahí ya ese empleo inadecuado además tiene repercusiones en lo que es la tasa de analfabetismo, en ese caso en los niños. Bueno, entonces este es, en términos generales, lo que yo les quería comentar con relación al mercado laboral. En esta temática, pues afortunadamente muchos de ustedes están en el mercado laboral, muchos de ustedes, como le decía la compañera ahora, están estudiando posiblemente porque se sienten subempleados y quieren mejorar la situación. Entonces, hasta aquí llegamos a la discusión. Voy a dejar de grabar Listo. Y si algunos